Hace muchos, pero muchos años atrás, un niño hizo una travesura y el padre, en vez de darle unas nalgadas o decirle que era adoptado, envió a su hijo a una comisaría, con la intención de que el pequeño, inocentemente, entregara una nota a un oficial de policía. Inesperadamente, el oficial encerró por 10 minutos al niño en una celda. Aquella nota decía: esto es lo que se hace con los niños malos. Pero como el pequeño no sabía cuál era el motivo de su encierro, se aterró. Pero no todo fue malo, pues esa terrible experiencia ayudó a que el pequeño comprendiera cómo es que funciona el miedo. Y es así que el nene creció y creció, hasta convertirse en el maestro del suspenso. Alfred Hitchcock, un inglés traumado y amante de las rubias que estuvo marcado por el catolicismo, pasó sus días haciendo películas que hoy son consideradas obras maestras, y que fue un aficionado a Charles Chaplin y David Griffith, además de ser considerado un perfeccionista que acosó mujeres. Hitchcock obtuvo fama y fortuna porque implementó muchas técnicas de dirección que aún en la actualidad son utilizadas y admiradas por lo innovadoras que eran. De acuerdo con él, en una película la imagen es más importante que el diálogo, pues afirma que este es solo un distractor. Consideraba que sus películas eran muy parecidos a los cuentos, porque tanto los cuentos como sus films desarrollaban una sola historia, y no hay mayor satisfacción que llevar hasta el límite una sola historia. Pero antes de ser la figura icónica que fue, Hitchcock tuvo una infancia normal. Bueno, relativamente normal. Si hablamos de un padre que lo manda a la prisión y de una escuela católica en la que el castigo físico era más que común. La familia Hitchcock no era ni pobre ni rica. Tenían suficiente para vivir, hasta que un día el padre William Hitchcock fallece, lo que hace que el joven cineasta busque trabajo. Como por aquel entonces el mundo estaba sumiso a la Primera Guerra Mundial, Alfred decide enlistarse, pero por motivos físicos lo terminaron rechazando. Lo más que pudo aspirar fue a trabajar en una compañía de telégrafos, en el área de publicidad, en el cual el joven Hitchcock demostró tener aptitudes como dibujante. Pero no fue hasta que Paramount Pictures abrió una filial en Londres. Hitchcock, viendo esa gran oportunidad, envió copias de sus trabajos, y fue así como Dios lo miró a los ojos, pues esa casa productora lo contrató para dibujar los diálogos de los personajes, cuando el cine de aquel entonces era un mundo aún. Esa chamba le otorgó experiencia para que más tarde usaría para sus propios. Pero es aquí cuando uno puede ver que esa es una de esas oportunidades que solo se dan una vez en la vida. Quizás ahora los ingleses presuman de producciones como Harry Potter, Notting Hill o la biografía del EO, o sea de Freddie Mercury, de espías internacionales y de cosas que tienen que ver con la corona. Pero antes de todo eso, el cine inglés no era un taquillero como el cine norteamericano. Ok, sí, de Europa a Bretaña se destacó como productor de películas, mas no tanto como los Estados Unidos, que eran dueños de la taquilla mundial. Pero a todo esto, ¿cómo comenzó el cine inglés? Curiosamente, no empezó con un inglés, sino con un francés llamado Louis de Prince, que un buen día, en 1888, dijo: «Hey, ¿por qué no soy el primero en grabar imágenes en movimiento?». Bueno, no sabemos si lo dijo así, pero de que lo hizo, y como evidencia de su obra titulada La escena del jardín Roundhay, un metraje de menos de 2 minutos, y fue así como empezó una disputa para saber quién realmente le dio forma al cine moderno, Griffith, los Lumière, Edison o Luisito de Prince. Quién sabe, eso no nos importa ahorita. Lo que sí nos interesa es que en 1902 otro fulanito llamado Edward Raymond Turner filmó la primera película a color en el mundo. Posteriormente, si hay que vale la pena mencionar, es que durante las 2 guerras mundiales, Inglaterra se enfocó en producir documentales y como debía gastar muchos recursos para combatir, esas producciones disminuyeron considerablemente. Pero una obra muy representativa en aquella época fue London Caretaker de Humphrey Jenkins en 1940. Esta cinta se centró en los bombardeos que sufrió Londres. Después de que el villano más villano de todos, Adolf Hitler, se diera un balazo y la guerra acabara en Europa, los ingleses comenzaron a producir films, cuyas historias eran adaptaciones de obras literarias de Charles Dickens, tales como Grandes Esperanzas de 1946 y Oliver Twist del 48. Para el 50, las películas ya narraban historias de guerra, comedia, drama y terror, haciendo que así el mundo viera en 1955 al Drácula Christopher Lee. Y si la cara les suena es porque el Saruman del Señor de los Anillos, y si no lo han visto en El Señor de los Anillos, véanla,
Nomás para que sepan quién es. En fin, para los 60 el cine inglés comenzó a ser cine de espías, con Sean Connery como James Bond. Y si ustedes saben quién es Sean Connery, díganoslo porque nosotros no. Para los 70, sin que el gobierno estuviera rigiendo tanto sobre el cine, los directores tuvieron la oportunidad de filmar películas con más libertad y más rodeadas de controversia. La más destacada de la época es La Naranja Mecánica de Stanley Kubrick. Pero volviendo a Hitchcock, de 1910 a 1920, el mundo estaba fascinado con Chaplin y matándose en la Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, el cine inglés quedó muy atrás del cine del tío Sam. Fue entonces que apareció Alfred y realizó la primera película del cine británico con sonido, Chantaje o Blackmail, de 1929. Una historia de un violador que es asesinado por su víctima, quien recurre a su novio, que es detective, y luego esta pareja es chantajeada por otro personaje. Pero antes de ese exitazo, Hitchcock trabajó para la productora The Famous Players Lasky Corporation, en donde aprendió de guionistas, productores y directores. Y fue así que estuvo escribiendo guiones basados en cuentos que jamás rodó, pero aprendió que lo esencial de un film es la producción, pues si esta falla, todo lo demás también. Eventualmente, trabajó en diversos films como asistente de director en obras como Número 13 y Always Tell Your Wife, pero por una u otra cosa todo proyecto fracasaba. Pero no fue hasta que, en 1923, trabajó en la producción de Mujer a Mujer, en la que conoció a Graham Coots, un pelotudo que sintió celos de su aprendiz, y también conoció a Mary Vine, que se convirtió en su esposa. Y aunque Hitchcock trabajó bien, Coots, siendo el pelotudo que era, le dijo a los jefazos de la productora que ya no quería trabajar con Alfred, pero estos, al ver que Alfred tenía potencial, le dejaron rodar una película, Pleasure Garden, de 1925, una historia de infidelidad y engaños. Quizás a la gente no le gustó, pero a la crítica sí, y aunque rodó otras más, casi todas se perdieron en el olvido. Una de las más recordadas de aquella época es The Lodger, A Story of the London Fog, en la que dejó ver por primera vez su estilo y su fetichismo con las rubias. La película cuenta la historia de un Jack el Destripador que mata rubias, pero cuando un huésped se muda a una pensión londinense, todas las sospechas apuntan a que él es el asesino. Un recurso recurrente en su cine, el inocente es obviamente inocente, pero tiene tan mala suerte que todo apunta a que él es el culpable. Pero como a la productora no le gustó, y los siguientes films de Hitchcock eran adaptaciones de obras de teatro, Alfred tomó sus maletas y se mudó a la British International Pictures, con la que filmó en 1926 The Ring. La historia narra la lucha entre dos hombres por una mujer y un título de box. Eventualmente continuó su carrera hasta llegar a la eminencia que todos conocen. Afamado por su meticulosidad, por ser él el elaborador de sus storyboards, los cuales tenían que ser exactos a la hora de filmar. Un sujeto que leía libros para descartar los detalles y focalizarse en la imagen y la música que creara suspenso y progresivamente terror en el público. Entre sus obras más conocidas están Rebecca, una mujer inolvidable, El hombre que sabía demasiado, Los pájaros, también está Psicosis, Vértigo, La ventana indiscreta, North by Northwest, y otras más películas que pasaron sin pena ni gloria, pero que son recordadas por el hombre que hay detrás de ellas, que supo hacer de ellas historias que mantienen al público al borde del suspenso, de la tensión, para luego llevarlo de la mano hasta un momento de magistral clímax y resolución.